Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Nadia y hoy vamos a ver el segundo tema del segundo trimestre, que es la clasificación de los materiales, mezclas y sustancias, compuestos y elementos. El día de hoy vamos a sacar el aprendizaje esperado. Es establecer criterios en donde se puedan clasificar los materiales de uso común y clasificarlos en compuestos, elementos, mezclas. Y ver qué tipo de representación le podemos dar. Y vamos a conocer también el modelo corpuscular. Entonces, comencemos. ¿Qué es materia? Muy bien, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. De repente estamos pensando siempre, bueno, ¿y de qué estamos constituidos? ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho un lápiz? ¿De qué está hecha una pulsera, un arete? ¿De qué está hecha una hormiga? ¿Cómo está constituido un edificio? Muy bien, pues de materia. La materia, como es tan extensa, es tan grande, para poder estudiarla mejor, se clasifican en sustancias puras. A su vez, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Muy bien, elementos y compuestos. También se dividen en mezclas y ellas a su vez se dividen en cuántos tipos de mezclas. Lo vimos en las clases pasadas, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Hagamos un recuento. Entonces, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La materia, para poder estudiarla mejor, se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras, a su vez, en elementos y compuestos. Y las mezclas en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Muy bien, pero vamos por partes. ¿Qué es un elemento? Ok, entonces, un elemento es aquel que está compuesto por un solo tipo de átomos. Un solo tipo de átomos. Ejemplo, veamos que antiguamente se decía que solo habían 4 elementos. ¿Se acuerdan cuáles son? Muy bien, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esos 4 tipos de elementos, conforme se fue estudiando y fue avanzando la ciencia y la tecnología, se vio que no, existen más de 4 elementos. Ahora tenemos plasmado en la tabla periódica diferentes tipos de elementos que fueron pues apareciendo en el transcurso de los años. Hasta ahorita, actualmente, tenemos 108 elementos constituidos en la tabla periódica y que estamos estudiando, que posteriormente vamos a estudiar más. Entonces, cada elemento, cada cuadrito, constituye un elemento. Un ejemplo de ellos tenemos al oro. Vamos a suponer que esta medallita de oro está constituida por dentro de todos estos elementos. El oro se encuentra aquí en la tabla periódica. Es el número 79. O sea que aquí hay 79 átomos de una misma composición. ¿Sí? No existen otros átomos diferentes, por eso se le llama elemento. Y lo podemos representar, no importa si son 5 átomos, 1 átomo, 50 átomos, 100 átomos, pero siempre lo vamos a representar con una misma composición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo les pongo de un solo color, sería un átomo, yo les pongo así, sería también un elemento, sigue siendo así, un elemento y así, un elemento. No importa si yo lo voy aumentando, puedo llegar a 100, pero todo esto, como tiene las mismas características, la misma composición, es un elemento.
¿Cuándo empieza a variar? Si yo a este ejemplo, a este modelo, le aumento otro color. Ah, bueno, entonces aquí ya no es un elemento, ya sería un compuesto. Y por ahí vamos también. Ahora, como ya habíamos dicho, un elemento solo es un tipo de átomos. Por lo tanto, los compuestos son aquellos que están constituidos por dos o más átomos. Por eso es el ejemplo que les puse de dos colores. Este es el modelo corpuscular. Entonces, nosotros, normalmente, un ejemplo súper cotidiano es el agua, que es una sustancia pura. El agua es una sustancia pura. ¿Por qué es una sustancia pura? Porque solamente tiene sustancias y es una sustancia que no es la bebible, la sustancia, el agua pura no es el agua bebible. Está compuesta, el agua es por dos oxígenos y un hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un compuesto, porque aquí ya hay dos diferentes tipos de elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Ahora, en este caso, por ejemplo, estamos hablando del agua, que es una sustancia pura. Es pura, no es bebible. La que bebemos es diferente. Ya posteriormente lo vamos a ver. Entonces, no sé si ya establecieron la diferencia entre un elemento y un compuesto. Entonces, retomamos. Los elementos son aquellos átomos que están constituidos por un solo tipo de composición, de átomos, de un color. Y los compuestos son aquellos que están constituidos por dos o más diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, el agua. Muy bien. Ahora, otro ejemplo de compuesto sería muy común, la sal. La sal está constituida por una molécula de sodio y una molécula de cloro. Son dos diferentes colores, son dos, por sí solos son dos elementos, pero cuando se juntan y hay una reacción, se forma el cloruro de sodio, que es la sal de mesa o la sal que comemos, ¿sí? Entonces, aquí vemos las diferencias entre compuestos y elementos. Ahora, así podemos irnos con más, Podemos irnos con mucho más, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora, pasamos a las mezclas, que ustedes están súper conocidos porque los acabamos de ver. Acuérdense que las mezclas se dividen en dos tipos, las mezclas homogéneas y heterogéneas. Se llaman mezclas porque ya es la combinación de dos o más elementos, de dos o más compuestos. Por ejemplo, el aire que respiramos. Bueno, el aire no solamente está constituido por oxígeno. Vamos a quitar estos ejemplos para que podamos pasar a apreciar con este modelo corpuscular la mezcla del aire. El aire no solo está compuesto de oxígeno. El aire también tiene partículas de nitrógeno, también tiene partículas de dióxido de carbono, también tiene partículas de monóxido de carbono y también tiene partículas de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, podemos observar que aquí hay más de dos colores. Aquí yo les puse 1, 2, 3, 4 colores. Entonces, quiere decir que esto ya es la combinación de todo esto. Para que se formen las mezclas, es una combinación de varios elementos que pueden formar una mezcla. Y así está compuesto varias fórmulas, así se van componiendo. Ahora, las mezclas ya vimos que se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. Para retomar estos conceptos, vamos a retomar por medio de un ejemplo. Hablemos y regresemos al agua. El agua pura, la sustancia pura,
vamos a colocarle una pequeña cucharadita de sal, una pequeña. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, podemos apreciar a simple vista los componentes de esta mezcla. Podemos observar a simple vista el soluto que acabo de disolver, los granitos de la sal, ¿no, verdad? Pero esto sí ya se volvió una agua mineralizada, porque como ya contiene sal y la sal es un electrolito, al tomarlo, claro que vas a ver súper mal, pero ya se volvió una mezcla, porque ya no es solo agua, no es H2O, sino que ya también contiene otros minerales que los componen. ¿Y qué compone el cloruro de sodio? Acuérdense, el sodio y el cloro. Ya tiene otros elementos dentro de ella. Pero es una mezcla homogénea porque no podemos ver a simple vista las partículas que hay dentro de ellas, pero ya están mezcladas. Ahora, ¿y se acuerdan que cuando vimos las mezclas heterogéneas son aquellas que sí podemos ver sus partículas a simple vista? Por eso decíamos nosotros que el aceite es una mezcla con el agua heterogénea, porque no se pueden ver las partículas o las dos sustancias diferentes, porque no se pueden mezclar entre ellas. Por más que yo quiera mezclarlas, van a tender siempre a separarse. ¿Sí? Entonces, con esto podemos hacer la clasificación entre las mezclas homogéneas y heterogéneas. Por lo tanto, haremos un recuento. La materia se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, a su vez, en elementos y compuestos. Ya dijimos que los elementos son aquellos átomos que están formados por un solo tipo de átomos, ¿sí? Un solo tipo de átomos. Estos elementos los podemos ver normalmente en la tabla periódica. Ahora, los compuestos son aquellos que están formados por más de un tipo de elementos. Por ejemplo, hablamos del cloruro de sodio o la sal de mesa. El cloruro de sodio está compuesto de sodio y de cloro. Son dos elementos que ya forman un compuesto. Y también las mezclas. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Ya vimos que las mezclas homogéneas son aquellas que no se pueden ver a simple vista. Y las heterogéneas sí se pueden ver a simple vista y se pueden separar por métodos físicos. Muy bien. Hasta aquí vamos a ver la primera parte del tema. Posteriormente vamos a ver unos ejemplos más. Continuamos.